Bueno, yo acabo de presenciar uno de los eventos más claros de dilatación gravitacional del tiempo, convertir media hora en una hora. No sé si voy a ser capaz de comprimir lo que pensaba dar en media hora, lo voy a intentar, asustado por esos 5 minutos que probablemente me esperan antes de que haya terminado. Lo que voy a contar en esta charla es intentar haceros comprender en qué consiste esa imagen. No sé si esto es poesía o no, pero esto ya se ha convertido en una imagen icónica para el mundo de la cosmología. Se trata de, y lo explicaré con todo detalle en esta charla, se trata de la imagen que tenemos de la polarización de la luz que nos llega del origen del universo. Es cierto que esa frase larga conviene describirla con cuidado. Veo que hay cierta reverberación, voy a alejar eso. Y para poder llegar a entender eso, voy a ir, al menos lo voy a intentar, despacio, describir qué es lo que sabíamos nosotros sobre inflación antes de esa medida, qué es lo que realmente ha medido ese experimento, qué consiste esa imagen que mostraba, describiré por tanto qué es la polarización de la luz que nos llega del origen del universo, lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas. Podría ser que esa imagen tuviera efectos que no hemos comprendido todavía, podría ser que hubiera una contaminación de esa señal en términos del polvo galáctico y por tanto aquí intentando, parafraseando al anterior conferenciante, realmente la pregunta es esto realmente una imagen del origen del universo? La respuesta es no lo sé. Y eso es, estoy de acuerdo con lo que el anterior conferenciante mencionaba, eso es la forma en que la ciencia plantea, intenta responder a los problemas. Realmente no lo sabemos, pero vamos a intentar entender si así es. Y para ello es necesario ver qué otros experimentos, en concreto el satélite Planck, dicen sobre esa observación de BICEP. En estos momentos hay una colaboración conjunta entre el experimento BICEP y los miembros de la colaboración Planck para intentar dilucidar si efectivamente lo que ha observado BICEP es cosmológico de origen y no polvo galáctico. Hay otros experimentos, describiré esos otros experimentos brevemente. Ahora, si esto fuera realmente una observación de aquello que se ha hablado tanto en los medios de comunicación, realmente estamos llegando al mismísimo origen del universo con esas observaciones. Podríamos ser capaces de tocar ese origen prácticamente con las puntas de los dedos. Esto, naturalmente, podría cambiar nuestra perspectiva sobre la cosmología. La cosmología en estos momentos está evolucionando a una velocidad vertiginosa. Esencialmente, cada año surgen nuevos resultados y es importante intentar englobar todos esos resultados en un esquema común, y ese esquema común es el de la cosmología inflacionaria, que es lo que describiré. Finalmente, probablemente no tendré tiempo, lo interesante sería ver, como siempre en ciencia, esas observaciones desde otros puntos de vista, con otras observaciones en concreto, con las observaciones que los interferómetros láser podrían darnos a partir de la observación de las ondas gravitacionales. Pues bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la cosmología inflacionaria? ¿Qué es la inflación? Realmente no lo sabemos. Es un proceso que probablemente ocurrió en los primeros instantes del universo, 10 a la menos 35 segundos. Es cierto que ese 10 a la menos 35 es difícil de tener nosotros una percepción adecuada de esos tiempos. Se alejan, ni siquiera hay tiempos parecidos en los experimentos de física de partículas. Los tiempos de desintegración de las partículas en los grandes colisionadores son de 10 a la menos 25 segundos. Esto es todavía más rápido que eso. Y por tanto está muy lejos de nuestra experimentación. No tenemos en el laboratorio los medios de poder hacer el experimento del origen del universo. Y como mucho lo que podemos hacer es ver qué consecuencias hay de ese proceso y si esas consecuencias están de acuerdo o no con las observaciones. Pues bien, si ese proceso realmente ocurrió, entonces el universo empezó con algo verdaderamente microscópico y gracias a ese proceso de inflación se convirtió en lo que vemos, algo extraordinariamente grande. ¿Cómo ocurrió? Se describe de una manera efectiva en términos de lo que se conoce como un campo escalar. Y esto son palabras. ¿Qué quiere decir? Una densidad de energía, eso sí lo podemos comprender,
que es aproximadamente constante, y eso, según la relatividad general, permite describir qué le pasa al espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es estático, como pensaba Newton, realmente es dinámico, depende del contenido de materia. Y en el origen del universo ese contenido de materia hace que ese espacio se estire de forma muy rápida. Ese estiramiento rápido del espacio-tiempo lleva a una consecuencia inmediata, y es que las secciones espaciales, tal como podemos medir nuestras posiciones en el espacio, se convierten en secciones euclideas. Imaginemos que inicialmente el espacio tenía una cierta curvatura, la superficie de la Tierra, por ejemplo. Si ese espacio muy rápidamente crece, debido a esa gran densidad de energía en el universo primitivo, rápidamente ese espacio se convierte en un espacio esencialmente plano o euclídeo. Aquí estamos representando 3 dimensiones como una proyección en 2 dimensiones. Y esa esfera tendría, en realidad son 3 dimensiones proyectadas en 2. Pues bien, si esto ha crecido de forma muy rápida, nuestra región, la región que nosotros seríamos capaces de observar, lo que llamamos el universo observable, solamente ocupa una pequeña región en ese espacio muy grande, enorme. Y no somos capaces de distinguir la curvatura original de ese espacio, porque esa expansión ha sido extraordinaria. Bueno, pues ese proceso no solamente elimina la curvatura, esencialmente hace el universo euclídeo o plano, sino que además elimina cualquier posible perturbación o inhomogeneidad o diferencias entre unas posiciones y otras en el espacio. Lo haría enormemente uniforme, como la superficie de ese globo que veis ahí. Eso explica realmente las observaciones que tenemos en estos momentos sobre el universo que nos rodea. Vemos que el universo es esencialmente uniforme, homogéneo y muy plano. No hay curvatura espacial. Eso lo hemos leído y lo describiré con las observaciones del fondo de radiación. Ahora, ese mismo proceso que es responsable de ese estiramiento del espacio y del tiempo, ese mismo proceso, a su vez, pone sus semillas. Y eso es lo que es original del proceso inflacionario. Es decir, es un animal que elimina a todas las especies que tiene a su alrededor y pone sus propios descendientes. Esos descendientes tienen características muy peculiares. Son fluctuaciones que se originan como fluctuaciones cuánticas, que están, digamos, a distancias pequeñas. Lo siento, esto está entrando en resonancia. Y esas pequeñas fluctuaciones, que tienen pequeños tamaños, son estirados por ese proceso y se convierten en fluctuaciones del propio espacio-tiempo. Se convierten en perturbaciones, ondas. El universo deja de ser tan homogéneo y tan plano como había hecho ese crecimiento muy rápido, sino que se convierte en un espacio con grumos. Podemos describir de esta manera. Esto es una sección unidimensional y esto bidimensional. Podéis imaginar, el espacio deja de ser uniforme y tiene irregularidades, tiene grumos. La materia va a caer en esos grumos y va a formar a su vez estructuras. Veremos más adelante cómo la evolución de ese universo dará lugar a las estructuras que vemos hoy en día, como galaxias y cúmulos de galaxias. Pues bien, aquí hay un proceso muy peculiar y va a ser fundamental a la hora de poder entender esa imagen de Bicep 2. Y es que el proceso por el cual el universo se expande de forma muy rápida, el proceso inflacionario, hace que objetos que estaban causalmente conexos dejen de estarlo. Son estirados fuera, salen fuera de lo que en física conocemos como el horizonte. El horizonte es aquella región causal, más allá de la cual la luz no puede haber propagado la información. Bueno, si la inflación ha sacado escalas fuera del horizonte, fijaos que no hay ningún problema con la causalidad, porque ese proceso no lleva información, deja las fluctuaciones fuera del horizonte, más tarde de hecho volverán a entrar. Si esas fluctuaciones salen fuera del horizonte inicialmente y luego más tarde entran, si nosotros observamos un tiempo muy posterior a la inflación y la época de radiación, incluso más allá de la época de la materia, hoy en día, estaríamos observando todas esas fluctuaciones que estaban originalmente dentro del horizonte y por lo tanto estaban en contacto causal, podían informarse unas a otras de cuál era su amplitud. Las vemos hoy en día entrando, hoy en día o en tiempos anteriores, más anteriores, etc. Podemos ver de qué manera esas arrugas estiradas vuelven otra vez a entrar y sufrir los procesos causales ordinarios como el colapso gravitacional, la formación de galaxias. Pues bien, vamos a describir de forma pictórica en qué consiste ese crecimiento rápido. Durante inflación, imaginemos que tenemos una pequeña perturbación, aquí lo he descrito como una ondita, que tiene un cierto tamaño, longitud de onda. Conforme crece, se forman dos regiones que son causalmente
desconexas, separadas, no hay información que hable de una a la otra, y esas dos regiones van a empezar a separarse. Fijaos que el espacio crece más rápidamente que la región causal. La región causal ha crecido, no mucho, ha crecido un poquito, pues vimos expansión decrece, pero el tamaño del universo ha crecido más rápidamente, de manera que estas regiones ya no pueden hablarse entre ellas. Así sucesivamente, hasta que termina inflación. Y después de inflación lo que ocurre es que ese espacio ahora deja de crecer de forma muy rápida, se está expandiendo como de ordinario. Como sabemos en la teoría del Big Bang, dominado por la radiación y por la materia, crece, el universo sigue creciendo, pero el horizonte, la velocidad con la cual ese universo visible crece, es más rápida que con lo que crece el universo, que aquí describimos como una esfera, de manera que esa región empieza a englobar más y más regiones que estaban previamente causalmente desconexas. Las engloba hasta que esas fluctuaciones que estaban, en principio, fuera del horizonte, acausales, no conectadas unas con otras, vuelven a entrar dentro del horizonte. El hecho de que vuelvan a entrar y que tengan unas características tales que estaban fijadas por el periodo inflacionario previo en el que estaban en contacto causal, va a ser determinante para la conexión entre distintas escalas en el universo que nosotros observamos hoy en día. Pues bien, esta es la única transparencia con fórmulas que os voy a describir. El formalismo de inflación, que da cuenta de cómo se generan esas fluctuaciones, depende o está basado en la teoría cuántica de campos en espacios curvos, que es una teoría que no puedo describir desde luego en media hora, quizá necesitaríamos un curso de inflación, que estaría dispuesto ya a dar aquí si alguien estuviera interesado. Y la predicción fundamental de esa teoría cuántica de campos durante inflación es que se generan dos tipos distintos, y esto va a ser clave, dos tipos distintos de espectros, de arrugas. Una arruga de tipo escalar, fluctuaciones de densidad, ondas de sonido, esencialmente, mayor densidad en una región que en otra región, que forman ondas y esas ondas se propagan a una cierta velocidad. Y por otra parte, fluctuaciones de la propia métrica, fluctuaciones de tipo tensor, ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales no son más que disturbaciones de amplitud muy pequeña del propio espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Las ondas de densidad se propagan a la velocidad del sonido, de ese plasma, y las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz. Pues bien, estas dos componentes fueron generadas durante inflación. La cuestión es cuáles de esas dos componentes podemos medir y cómo. Veremos que la fluctuación en densidad va automáticamente a generar fluctuaciones en temperatura, y esas han sido observadas hace tiempo. Y las fluctuaciones tensor o de ondas gravitacionales hasta hace bien poco no habían sido todavía observadas. Era una predicción muy clara y muy concreta de la teoría inflacionaria, pero no habían sido detectadas hasta el experimento BICEP, y posiblemente habrá que reanalizar ese experimento con los datos de Planck. Es posible que sea necesario reconfirmarlas con otros experimentos. Bueno, pues ese espectro, la característica que describe cuál es la amplitud de una cierta fluctuación comparado con su longitud de onda, el espectro que estamos acostumbrados a ver en espectros luminosos, ese espectro tiene una característica muy especial debido a ese crecimiento rápido del espacio-tiempo, y es que es esencialmente invariante de escala, es decir, que tiene la misma amplitud para todas las escalas. Aquí lo hemos escrito todo en términos de la inversa de la longitud de onda, el número de onda. Si tenemos un espectro invariante de escala, el espectro no depende de la escala, depende de k, no depende de lambda, y por tanto ns es del orden de 1. Ahora bien, podría tener una pequeña desviación respecto de invariancia de escala, que es lo que observan los datos de WMAP y más tarde Planck, lo que se conoce como el índice espectral, N sub S, pero aún así podría ocurrir que ese índice espectral variara a su vez con la escala, es decir, que no fuera exactamente plano este espectro, sino que tuviera una pequeña curvatura. Bueno, pues estos son observables, que en principio uno puede medir a partir de esas observaciones del fondo de radiación, como veremos. Bueno, la predicción de inflación es que no solamente se generan estos dos aspectos, sino que además están relacionados, y esto va a ser clave. Aún no podemos testar esta condición, vamos a intentar conseguirlo en la próxima década o 2 décadas. Ahora bien, ¿cómo vemos esas fluctuaciones? Nosotros, ¿cómo hemos llegado a convencernos de que efectivamente un proceso como el de inflación tuvo lugar en términos de esas fluctuaciones? Pues eso lo hacemos a partir de los objetos más lejanos a los cuales en estos momentos somos capaces de acceder, que son los fotones emitidos en el momento en el que se formaron los átomos, el fondo cósmico de microondas. En el momento en el que se formaron no tenían
las energías de las microondas, que se tienen hoy en día por la expansión del universo desde el momento en el que se formaron, sino que tenían energías del orden del electronvoltio o décimas de electronvoltio. Y es el momento en el que el plasma de ese universo que se está enfriando empieza a formar átomos, que aquí veis como huevos fritos, los protones rodeados por sus nubes de electrones, y los fotones no tienen ya cargas en los cuales dispersarse y viajan ininterrumpidamente hasta nosotros. Estos fotones que aquí están representados como flechas amarillas son los fotones del fondo de radiación de microondas, cuyo espectro extraordinario de cuerpo negro fue medido por el satélite COBE en el año 92 y medido con una precisión significativa. Fijaos que estas barras de error que se obtienen a partir del satélite COBE están multiplicadas por 400 para que pudieran ser observadas. Si no, serían mucho más estrechos incluso que la línea delimitada. Esto recibió el premio Nobel, naturalmente, pero no solamente por la detección del espectro de cuerpo negro, sino también por las anisotropías en el fondo de radiación. ¿Y qué son esas anisotropías? Esas son diferencias en la temperatura entre un lugar y otro del cielo. Y para poder entender los diagramas que vamos a ver a continuación, es necesario colocarnos en posición. Imaginemos que tenemos la Tierra, aquí está el Sol, y nos vamos a alejar ahora y ver todo el cielo. Ese cielo, naturalmente, es una esfera, es la esfera de la cual nos llegan los fotones que fueron emitidos hace 13.800 millones de años. Vamos a abrir esa esfera en una proyección, lo mismo que hacemos con la proyección Mercator, pero en este caso se conoce como la proyección Aitov, y vamos a ver ahora la emisión de esa esfera en distintas longitudes de onda, desde el visible hasta las microondas. Y ahora vamos a aumentar el contraste. Lo que se observa es esta imagen, otro icono hoy en día de la ciencia, es la imagen que WMAP mostró de las fluctuaciones en la temperatura en distintos puntos que hay, corresponden a distintas direcciones en el cielo. Aquí hemos abierto el cielo en una superficie bidimensional, corresponde a esta elipse, la proyección Aitov, y lo que se ve justo en el centro es la galaxia emite, y vamos a ver que eso es uno de los problemas fundamentales para la medida de Bicep 2. Ahora bien, lejos de la galaxia, en las zonas norte y sur del plano galáctico, podemos observar fluctuaciones que podrían ser cosmológicas. De hecho, en la temperatura parece que lo son. Esas fluctuaciones han sido medidas con creciente precisión desde los años 60. Hoy en día hacemos el 50 aniversario de la detección. Fue en el año 1964, en el 65 fue publicado el artículo, por Penzias y Wilson. De hecho, hubo hace poco una conferencia, un simposio sobre esto en la Fundación Ramón Areces. Pues bien, en el año 92 y más tarde en el 2003, y más recientemente por la ESA, el satélite Planck, fueron observados estos fondos de microondas con creciente precisión. Y son los experimentos y los datos que obtendremos a partir del satélite Planck los que van a poner en entredicho esas medidas de Bicep. La ventaja fundamental es que los tres COBE, WMAP y Planck son satélites lanzados al espacio en distintos lugares. El espacio orbitaba la Tierra, estos están en los puntos de Lagrange L2, no me meteré en esos detalles. Lo importante es que ven el fondo de radiación con creciente precisión, resolución angular. Esta es la imagen, sin duda alguna, algo que llevar a casa, preciosa imagen, al menos a mí me parece poesía. Entiendo que hay que tener los ojos adecuados para poderlo comprender, pero esto es verdaderamente emocionante. Para alguien que empezó esta carrera de la cosmología sin esta imagen, el llegar a observar lo que estamos observando en estos momentos es algo muy especial. La cosmología ha dado un enorme vuelco en estos 25 o 30 años. Pues bien, lo que observa y puede deducir de esa imagen es nada menos de que la relación entre las temperaturas entre un punto y otro, que siempre podemos desarrollar en multipolos, podemos decir cuál es la amplitud correspondiente a esta separación angular, esta separación en el cielo, tiene esta característica. No es arbitraria, tiene una forma muy particular. Y esa forma particular en la línea punteada, dash, que hay justo debajo de los puntos tienen sus barras de error, aquí empiezan a tener las barras de error ser un poquito mayores, con los experimentos ACT y SPT, Atacama Cosmology Telescope, pero la curva que hay debajo, esa se predijo nada más que hace 30 años por la teoría de inflación. Es decir, no es casual que los puntos que se hayan medido exactamente corresponden a aquello que fue predicho por la teoría de inflación. Es decir, esas oscilaciones que observamos nos están hablando, y requeriría más detalle comprenderlo, del hecho de que esas fluctuaciones estaban fuera del horizonte, antes de que entrara y empezara la materia a oscilar en las fluctuaciones que
tenían longitud de onda cada vez mayor y mayor. Pues bien, una de las predicciones que hace esa teoría es que si nos miramos dónde están colocados los picos, cuál es el tamaño fundamental de la región que vemos en el fondo de radiación, lo que vemos es que tiene un tamaño que no es arbitrario, un tamaño que corresponde a aquel que nos dice que el universo es euclídeo. Y eso lo podemos ver de forma muy sencilla con esta imagen que he obtenido del satélite WMAP. Se muestra las fluctuaciones observadas por WMAP, que más tarde fueron confirmadas por Planck. Y esto es cómo se vería por el satélite WMAP el universo si las secciones espaciales fueran euclídeas, las trayectorias eran líneas rectas. Si el universo fuera cerrado, con trayectorias curvas, las trayectorias ya no serían rectas, y si fuera abierto, tendría esta forma. Es decir, que las manchas, el tamaño de las manchas, variaría según la trayectoria de la luz, desde una distancia enormemente lejos, 13.800 millones de años luz. Pues bien, ese recorrido es esencialmente línea recta, dado que las manchas que observamos corresponden al universo euclídeo, aquí llamado por flat, con una precisión de una parte en 10 a la 3, por lo menos. Pues bien, vamos a ver cómo de esas predicciones que hacía inflación, vamos a ver cómo esas medidas parecen confirmar, por una parte, explican la homogeneidad y la plenitud del universo hoy en día, explican que el origen cuántico de las fluctuaciones, esto lo vemos realmente por el tipo de estadística que siguen, que es gaussiana, me llevaría un rato poderlo explicar, si alguien quiere preguntar después de la charla, estaré encantado de escribirlo. Por otra parte, hace exactamente la predicción sobre cuál es la desviación respecto a exactamente invariancia de escala, y esto se mide con precisión. Tiene la característica de que esas fluctuaciones son acausales, esas fluctuaciones estaban fuera del horizonte y entraron, y el hecho de que están correlacionadas entre una dirección y otra del cielo nos aseguran que un proceso como inflación tuvo que haber ocurrido en el universo pasado. Y hacen predicciones, sin embargo, como la de la existencia de ondas gravitacionales, que dejan su huella, como veremos también en el fondo de radiación, que aún, hasta muy recientemente, no habían sido confirmadas. Y da una relación, como veíamos en la transparencia con las fórmulas matemáticas, entre los distintos índices y las amplitudes de esos dos campos, de densidad y de ondas gravitacionales. Pues bien, para que os hagáis una idea, lo que se ha medido en esas fluctuaciones que veis en los diagramas en otra escala, esto es en escala logarítmica, es esta curva de aquí arriba, la parte de arriba del todo. Pues bien, todo lo que hay debajo son medidas cada vez más finas de la contribución en temperatura, contribución de temperatura y polarización, cross-correlación, contribución de la polarización, como veremos ahora, y contribuciones cada vez más débiles de esas distintas componentes producidas durante inflación. Detectar una contribución de esto, fijaos que nos hace ser capaces de distinguir al menos 6 o más órdenes de magnitud. Y eso es lo que hace extraordinariamente difícil la medida de BICEP 2. Para poder entender esa medida es necesario entender cómo se forman las diferencias, no ya en temperatura, sino en polarización del fondo de radiación. ¿Qué quiere decir por la polarización? Todos estamos acostumbrados a recibir la luz del sol o de las bombillas, y esa luz no está polarizada. Ponemos un polarímetro, tiene todas las orientaciones posibles, nos llegan fotos de todas las direcciones con todas las orientaciones. Salvo que haya un proceso, por ejemplo, de dispersión, en el cual esa luz adquiera solamente un plano de polarización, por ejemplo, estaréis familiarizados en la luz que se refleja en la superficie del mar en un día muy luminoso. Si os ponéis unas gafas polarizadas, veréis que la intensidad de la luz disminuye, ¿de acuerdo? Por eso se pone uno las gafas. Pues bien, eso es debido a que en esa dispersión en la superficie del mar, solamente o fundamentalmente un plano de polarización es el que es reflejado. De manera que si ponemos un filtro, seremos capaces solamente de ver un plano de polarización. Y podemos eliminar esos fotones que van con planos transversos a ese filtro que ponemos. Pues exactamente lo mismo ocurre con el fondo de radiación. El fondo de radiación también está polarizado, no 100% polarizado, 10% nada más, pero esa polarización del fondo de radiación es lo que va a determinar esos patrones que veíamos en la primera imagen. Fijaos que es importante darse cuenta de que la luz, como campo vector, tiene dos posibles componentes, una componente gradiente y una componente rotacional. El campo electromagnético responsable de esa luz tiene una componente eléctrica y una componente magnética. Bueno, pues la parte gradiente le voy a llamar, entre comillas, modo E, y la parte rotacional, modo B. Naturalmente, los gradientes pueden venir de gradientes de escalares, densidades. La parte rotacional no puede venir de un escalar. Y por tanto, si aparece una componente rotacional del campo de polarización en el fondo de radiación, solamente puede haber tenido un origen de tipo tensorial.
y por lo tanto de ondas gravitacionales. Y vamos a intentar entender esto. Fijaos, ¿cómo se genera la polarización lineal? La sección eficaz Thomson, que tiene una amplitud que es puramente electromagnética, surge cuando, volvamos otra vez a verlo, una onda llega a un electrón, le hace oscilar en este plano y remite. Eso induce la polarización lineal. Esta es la que ocurre en la superficie del mar. Pues bien, si tenemos en direcciones ortogonales, nos llega luz con la misma intensidad y con los mismos planos de polarización, cuando excitan el electrón justo en el centro, y esas direcciones son idénticas, hay isotropía, entonces los planos en polarización hacia arriba y ortogonal serán iguales, y por lo tanto no hay polarización. En un universo perfectamente isótropo, la polarización es cero. El fondo de radiación no estaría polarizado. Sin embargo, nosotros sabemos que el fondo de radiación le llega a esos electrones antes de la última dispersión, le llegan luz desde direcciones en las que no había la misma intensidad en un sitio y en otro. Eso es el origen de las anisotropías en la temperatura. Pues bien, o en la intensidad. Esa anisotropía cuadrupolar hace que la amplitud de esas ondas viniendo de una dirección y de otra no sea la misma, en cuyo caso el electrón va a tener una amplitud residual que induce una pequeña polarización lineal. La diferencia entre esta polarización respecto de esta me deja una componente residual, que es aproximadamente un 10%. Pues bien, ese 10% hace que la búsqueda de las polarizaciones en el fondo de radiación sea extraordinariamente difícil. El espectro de potencias es varios órdenes de magnitud inferior al espectro de temperatura. Pues bien, aquí vemos cómo la componente de ondas de densidad, como decía, son ondas de sonido, inducen en los electrones en los cuales se dispersa la luz un cierto comportamiento, un cierto patrón de polarización, que veremos en la siguiente transparencia. Estas fluctuaciones fueron inducidas durante el periodo inflacionario, dejaron su huella en el espacio, y ese espacio, al volver a entrar otra vez en el fondo de radiación, afecta a la materia se mueve en ese espacio, ve esas ondas generadas muchísimo antes, pero es la dispersión está ocurriendo en el momento en el que se forma el fondo de radiación, 380.000 años después del origen. El origen de las fluctuaciones, el origen del espacio-tiempo es muy anterior, 10 a la menos 35 segundos, como decía, pero las fluctuaciones estaban ya impresas en ese espacio-tiempo y es ahí donde los fotones se dispersan por los electrones y son emitidos hacia nosotros. Pues bien, esos patrones característicos dependen de cuáles son las componentes multipolares, si queréis, de esas perturbaciones. Si hay una componente escalar, que no es más que una onda de presión, entonces el patrón de polarización tiene esta forma. Es como una onda de polarización donde tenemos alternando polarización en esta dirección, transversal, etc. La onda gravitacional hace algo completamente distinto. Una onda gravitacional, como toda onda tensor, fijaos, una onda vector lo que hace es una onda de estas características, de un plano, y hace oscilar una carga en esta dirección. Una onda tensor lo que hace es modificar la configuración espacial. Tenemos una masa, un conjunto de masas colocadas en una esfera, y eso lo que haría es deformar la esfera, con un patrón cuadrupolar. Estirar así, y luego así, así, así. En el plano transverso a la onda. Eso es lo que se representa por este diagrama. Pues bien, si está en el plano transverso a la onda y tenemos una onda que se propaga en esta dirección, lo que hace es atraer materia en una dirección y estirarla en la otra. Eso lo que induce es un cambio en la orientación del plano de polarización. Ya no está orientado de esta manera, ortogonal, sino que está a ángulos. Y esa característica de estar a ángulos es lo que buscó el experimento Biceptos. Ahora, no buscó completamente al azar, buscó mirando cuál era la correlación entre los lugares donde había mayor intensidad, lo que se conoce como hot spots, en el cielo, y buscando cuál era la polarización de tipo E, o gradiente, que es irrotacional, alrededor de esos hotspots, y la contribución del modo B, que es rotacional, es decir, que tiene una quiralidad. Pues bien, alrededor de los hotspots, o puntos calientes, es de esa forma, y alrededor de los cold spots, de la contraria. Como veis, cambia tanto la orientación de los planos como la quiralidad de los modos B. Pues es la búsqueda de esa quiralidad lo que lleva al experimento Bicep-2 a clamar que ha visto la polarización de tipo B en el fondo de radiación. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues la verdad es que hay que reconocer que el esfuerzo, yo no he estado en este sitio, pero me imagino que debe ser extraordinariamente difícil convivir allí con los pingüinos.
Me imagino que bueno, pues se podrá estar quizá unos pocos meses al año. Es cierto que algunas de las personas de este experimento, BICEP 2, que es este telescopio, se pasan allí 6 meses sin ver más que unas pocas personas, durante el invierno austral, y aguantan temperaturas fuera de 60 grados bajo cero. Es verdaderamente extraordinario. Si alguien me preguntara, la verdad es que esta imagen me recuerda a las plataformas que había en la Guerra de las Galaxias. Realmente inhóspito este sitio. Y sin embargo, ahí se ha hecho mucha ciencia interesante y se sigue haciendo ciencia interesante, no solamente del fondo de radiación. Bueno, pues el experimento BICEP está en un lugar especial, ese polo sur. ¿Por qué? Porque justo enfrente, esencialmente en el cénit, hay una región particularmente limpia, ¿no?, de polvo galáctico. Y es ahí donde apuntó su telescopio del experimento BICEP. Esta es la región que miró ese experimento, se conoce como el South Hole. Está lejos de la galaxia, esta es la galaxia que emite en microondas de forma muy clara. Esta es otra región que midieron para poder controlar la contribución del polvo. Y intentan buscar, se ve que no fueron del todo, no lo lograron del todo, como veremos por el satélite Planck, pero ellos esperaban que esta región fuera particularmente limpia de polvo. Y entre otras cosas midieron, y esto va a ser importante en la discusión, a ciertas frecuencias. No son arbitrarias las frecuencias que eligieron. El primer experimento, que no detectó el modo B, BICEP 1, medían esencialmente a 100 GHz, 90, y el experimento BICEP 2 a 150 GHz. Fijaos que son regiones donde la transmisión por la atmósfera es esencialmente 100%. En otras regiones la atmósfera absorbe en microondas y por tanto no nos dejaría ver la señal cosmológica. Bueno, pues esta es la imagen de la polarización total, incluyendo modos E, gradientes, y modos B, rotacionales, con una escala, el tamaño de esta línea, que corresponde al vector de polarización, al plano de polarización, perdón, sí, al vector de polarización, voy a mencionarlo, es de 1,7 microkelvin. Y este es el patrón que vemos. Como se ve, tiene características claramente de modo E alrededor de este lugar y de modo aquí, también de modo E, o bien radial o circular. Pues bien, si sustraemos esa componente, nos queda a una escala de energía, una escala muchísimo menor. Hemos pasado de 1,7 microkelvin a 0,3 microkelvin. Fijaos, este es el tamaño de 0,3 microkelvin. Hemos sustraído esa componente de modo E y lo que queda es este tipo de patrón, que allí donde teníamos modos circulares, aquí tenemos una cierta quiralidad. Y aquí la contraria. Y aquí se ve muy claramente esta quiralidad y la otra la contraria. Pues bien, esto motivó que el experimento de BICEP 2 clamara que había detectado los modos B de polarización. Y es la imagen que salió en todos los periódicos. Pues bien, esta imagen ha sido cuestionada porque es muy difícil de medir no solamente el fondo de radiación, sino todo lo que hay entre el fondo de radiación y nosotros. En la conferencia que dio Reno Mandolesi en el simposio hace unos días, hizo una analogía que me gustó mucho. Y es que para poder detectar eso, lo que es verdaderamente el fondo, tenemos que eliminar todo lo que hay entre medias. Todo lo que hay entre medias está muy sucio. Tiene polvo y tiene muchos otros componentes. Y lo que necesitamos es algo parecido a un limpiaparabrisas, que coja el parabrisas y lo limpie, y elimine esas distintas componentes que hay entre nosotros y el fondo de radiación. Pues bien, parece ser que ese eliminar todo lo que hay en el parabrisas es complicado, y según describir en unos momentos, esta señal, que fue la que saltaron todas las alarmas sobre la posible detección de los modos B del fondo de polarización, que correspondería a una escala de inflación, como veremos, bastante alta. Todas estas medidas que estaban, fijaos, bastante más abajo que todo lo que se había hecho previamente. Estas eran las medidas previas, antes de ese experimento. Todos son cotos superiores, no había habido detección. Bueno, pues esta señal entusiasmó a los físicos. Con más detalle, lo que se puede ver es que sigue una curva, que es muy similar a la que predecían esas teorías de inflación. Y la cuestión es posible que esto sea corroborado con otros experimentos? Naturalmente un solo experimento está bien como posible descubrimiento, pero ha de confirmarse. Pues bien,
lo que llamó la atención es que el experimento de BICEP 2 tenía una predicción con respecto, en este diagrama tenemos el índice espectral de las fluctuaciones de temperatura. Recordad, esto es cómo de desviado está respecto a invariancia de escala, en este caso de la temperatura, con la razón entre la contribución de ondas gravitacionales a densidad. Y lo que se veía es que estaba en dificultad con los datos de Planck. ¿Puede el satélite, o podría, en principio, el satélite Planck confirmarlo? Pues esa tensión es necesario resolverla, o bien introduciendo más parámetros en la teoría, o bien limpiando el polvo galáctico, entendiendo mejor cuáles eran las contribuciones a esa señal. Las contribuciones a esa señal, el mejor experimento que tenemos en estos momentos es un satélite lanzado por la ESA, que se llama Planck, que tiene distintas componentes, capaz de ver distintas fuentes, y es capaz de modelizar esas fuentes y extraerlas. Por ejemplo, ahí se iban las fuentes puntuales. Aquí, la emisión en radio. Tenemos otros catálogos que permiten eliminar también esa contribución. Finalmente, la emisión en polvo de la Vía Láctea. Estamos embebidos dentro de la Vía Láctea, es muy difícil, tendríamos que salir fuera del plano de la galaxia para poder medir esta imagen. Pues bien, ese stripping off, quitar los distintos planos que están oscureciendo la imagen y, por tanto, contaminando la señal, es lo que es enormemente complicado. Para ello, Planck lo que hace es... Sí. Aquí veis, bueno, me voy a saltar esto, la contribución fundamental de esas señales, sincrotrón y polvo. Y esta es la anisotropía, está por encima, en escala logarítmica, está por encima de ese Fourier, en principio en temperatura. Aquí está la imagen que quería buscar. Pues bien, no solamente se ve en una única frecuencia, sino que se mira en muchas frecuencias. ¿Por qué? Porque cada frecuencia va a estar contaminada por un tipo concreto de aquello que queremos quitar, de limpia parabrisas, en concreto las fuentes de sincrotrón. Está emitido por típicamente electrones que se mueven en el campo magnético de la galaxia y son acelerados por ese campo magnético emitiendo ondas de radio y de microondas. Pues bien, se ve naturalmente que la galaxia, el plano de la galaxia, es donde hay mayor emisión de sincrotrón. Conforme aumentamos en frecuencia, fijaos, nos vamos en esta dirección, salimos, la fuente de sincrotrón es menor, y llegamos a un momento en el que la contribución de sincrotrón es muy pequeña, 100 GHz. Y a partir de entonces empieza a crecer lo que se conoce como el polvo, que son objetos microscópicos, gracias, que también vibran con esa luz que reciben del resto de la galaxia y reemiten en microondas. Como veis, a 353 GHz o incluso más, la contribución del polvo es máxima. No se ve nada cosmológico. El problema con Planck no es su capacidad de resolver localmente, porque tiene muy buena resolución angular. ¿Dónde está el polvo? Su problema está en la sensitividad a la contribución de la polarización. No es un experimento diseñado para medir la polarización, solamente la temperatura, de manera que es necesario bajar en su sensitividad por debajo de aquellas curvas que, en principio, podrían permitirnos determinar si se ha visto o no la contribución de BICEP. Por ahora no hay detección por Planck, es lo único que podemos decir. Es más, los mapas de polvo, no a los 150 GHz que mide BICEP, sino a 353 GHz, en otra frecuencia, indican que parece haber una contribución de polvo no despreciable. Iré por aquí un poquito rápido, dado que no tengo mucho tiempo. Vamos a intentar dilatar el tiempo un poquito más, pero sin abusar. Pues bien, esa región de BICEP, que está alejada de ese centro justo del polo sur, parece ser, no es la más limpia que podían haber elegido. Ellos no lo sabían en aquel momento, se fijaron en otras frecuencias, en otras longitudes de onda de la luz. Si hubieran buscado región un poquito más limpia, más hacia el polo sur, quizá habrían sido capaces de eliminar esa contribución. Pues bien, lo que ve Planck es una contribución no nula justamente en la región en la que BICEP 2 ha medido. Y por tanto, cuestiona la propia medida de BICEP 2. Podría ser que todo lo que ha visto BICEP 2 sea polvo. Podría ser que haya una contribución dominante y que sea necesario entender bien el polvo y sustraerlo para poder ver la contribución cosmológica en esa analogía de limpia parabrisas. Pues bien, otros experimentos permiten estudiar ese problema. En concreto, tanto en Chile, en Atacama, como veremos dentro de un momento, Polar Bear,
o el Atacama Cosmology Telescope, región de polarización, o experimentos en el Polo Sur. Esto es el Polo Sur, otra vez, fijaos que no está vacío, justamente en el Polo Sur, en la estación de Polo Sur, hay un montón de telescopios, aparte no solamente en superficie, también en profundidad, IceCube, y todos esos telescopios están haciendo experimentos de neutrinos o de fondo de radiación. Pues uno de ellos, el Polar Bear, en Atacama, será capaz, tiene sensitividad suficiente como para poder distinguir fácilmente una contribución como la supuesta observada por BICEP 2, incluso mucho más pequeña, un orden de magnitud inferior. Igualmente, el experimento IBEX, que es un globo, que voló y dio vueltas alrededor del Polo Sur, pero por desgracia tuvo un problema de apuntado. Entonces, sus medidas no nos van a permitir llegar a dilucidar si BICEP estaba de acuerdo o no, pero tenía menor resolución y en principio era capaz otra vez de ver si BICEP habría sido capaz, si hubiera podido apuntar en la dirección correcta. Aquí nos quedamos en un lugar de impasse, dado que Planck no parece haber confirmado esa medida. Estamos esperando a que el 1 de diciembre finalmente un subgrupo de la colaboración Planck junto con el experimento BICEP se pongan de acuerdo, comparen sus mapas de polarización y lleguen, usando las mismas frecuencias, los mismos mapas a las mismas frecuencias y por lo tanto viendo los mismos objetos, sean capaces de determinar si BICEP 2 efectivamente ha visto el modo B de la polarización. Si así fuera, uno se plantea qué consecuencias tendría esto. Si es cierto que la amplitud de ese modo B es suficientemente grande, ¿cuál es la escala en la cual se produjo ese proceso? ¿Cuál es la escala de energía de inflación? Y para ello es necesario otra vez usar ese formalismo y relacionar la razón entre la contribución tensor y escalar, que denotamos por la letra R, que apareció en todos estos diagramas, y lo relacionamos con la escala de inflación, la escala de energías de inflación. Aparece proporcional a la potencia a la cuarta de esa escala y por lo tanto es extraordinariamente sensible. Un cambio de un orden de magnitud hace que sea completamente imposible de detectar ese fondo de modos B, o bien, al contrario, visible, claramente visible. Pues bien, un valor de R igual a 0,2 permitiría hacer una predicción sobre ese fondo, tendría que ser de esta forma, con una escala de energías enormemente alta, 2 por 10 a la 16 electronvoltios. Y vamos a intentar entender eso, dónde se coloca dentro de nuestro esquema de energías que tenemos hoy en día en física. Fijaos que en física somos capaces de cubrir un rango espectacular de energías. Desde la nanotecnología, nanokelvin, 10 a la menos 13 electronvoltios, a la temperatura del universo hoy en día, 10 a la menos 4 electronvoltios del orden del Kelvin, a los procesos biológicos, entre 0,1 y 1 electronvoltio, procesos atómicos del kiloelectronvoltio, nucleares, decenas de megaelectronvoltio, energías que se alcanzan solamente en grandes aceleradores, como el del CERN, el Large Hadron Collider del CERN, decenas de teraelectronvoltio, 10 a la 13 electronvoltios. Fijaos, 26 órdenes de magnitud respecto de lo que podemos hacer en el laboratorio a bajas temperaturas. Los Ultra High Energy Cosmic Rays, los rayos cósmicos más energéticos que sabemos que chocan contra la atmósfera y dejan una cascada de partículas que son medidas en tierra, por ejemplo con el experimento Pierre-Roger. Sabemos que alcanzan energías de 10 a la 20 electronvoltios, espectacular. Un flujo es pequeñísimo, no se puede hacer física de partículas con ello, y sin embargo sabemos que algún proceso astrofísico probablemente fue responsable de la generación de esas partículas tan energéticas. Pues bien, 5 órdenes de magnitud por encima de esas escalas máximas que hemos sido capaces de medir, sería donde aparecería la escala de inflación, si estas medidas son confirmadas por otros experimentos. Esto corresponde a una escala, ahí he denotado MGOT, que fue postulada en los años 70 como la escala en la cual las interacciones electromagnéticas débiles y fuertes se unificaban. Nosotros no tenemos acceso a esas escalas, están muy por encima de nuestra capacidad como seres humanos en la Tierra de generar colisionadores que permitan explorar esas escalas de energías. Necesitaríamos aceleradores del tamaño de nuestra galaxia para poder alcanzar 10 a la 15 o 10 a la 16 gigaelectronvoltios. Sin embargo, inflación lo hace, si es ciertas estas medidas, de forma sencillísima. En el origen, esas energías estaban disponibles. En el origen, esas densidades de energías era posible alcanzarlas y son las responsables de todo lo que vemos hoy en día, esa expansión tremenda del espacio-tiempo. Pues bien, muy cerquita de esa escala está la escala de la gravedad cuántica.
aquella en la cual el propio espacio-tiempo deja de ser un continuo, aquella en la que el propio espacio-tiempo fluctúa, sufre fluctuaciones cuánticas, y quizá esas fluctuaciones cuánticas son las que dieron lugar al universo que observamos hoy en día. Quizá ese origen es el origen del proceso de inflación que más tarde, bueno, órdenes de magnitud por debajo, generó las fluctuaciones que vemos en el fondo de radiación. Todo el ser capaz de explorar esa región tan alejada de nuestra experiencia es verdaderamente sobrecogedor. Es emocionante si se confirmara que así es, que estas medidas nos hablan de ese pasado. Y con esto voy a terminar, dado que el tiempo apremia, y si tuviera algo de tiempo hablaría de ondas gravitacionales, la detección de ondas gravitacionales en otro contexto, de los detectores con láseres, interferómetros de láser. Pero fijaos que aquí la inflación, dado que no somos capaces con experimentos que podemos construir, alcanzar esas energías, la inflación vamos a ser capaces de usarla como una lupa, como una aproximación a esa física fundamental. Vamos a poder ver, gracias a la inflación, ese proceso que extrajo escalas infinitesimales y las hizo cosmológicas, gracias a ese tremendo estiramiento, vamos a ser capaces de extraer esas fluctuaciones cuánticas y hacerlas visibles. Pues bien, con esto termino. La inflación es un proceso que generó fluctuaciones, que dejó sus huellas en las anisotropías de la temperatura y posiblemente también de la polarización del fondo de radiación. Esa luz nos llega a nosotros hoy en día en forma del fondo cósmico de microondas. También generó un fondo de ondas gravitacionales que viajó desde entonces hasta nosotros sin interaccionar, a diferencia de los fotones que irán dispersados hasta el momento de la última dispersión. Y sería interesantísimo ser capaces de confirmar la presencia de esas ondas gravitacionales, porque la relación entre las dos no es arbitraria. Hay una relación entre ellas que podemos testar en un futuro próximo. Finalmente, esas pequeñas inhomogeneidades que vemos en el fondo de radiación terminarían formando las galaxias y los cúmulos de galaxias. Y esa es otra avenida que en este momento se está teniendo. Observar cómo se distribuye la materia hoy en día en el universo cercano para ver si está de acuerdo con aquellas predicciones que se hacen sobre la teoría de inflación. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra paciencia.